Buenas tardes, señoritas estudiantes de noveno A y noveno B, periodo académico 26-26. Como tal, habíamos conversado con los dos paralelos en el caso del paralelo A en una reunión en línea que tuvimos el jueves anterior, y en el B, el día viernes en el aula, estoy grabando la clase uno, referente a la filosofía de la educación. Estoy grabando en Zoom para compartir con ustedes y enviarles a los dos cursos. Debo decirles que en el caso del paralelo A ya se, eh, ya se envió el aula virtual, ya los estudiantes se han matriculado y hasta ahora mismo estarán trabajando en los materiales que están alojados en el aula virtual. En el paralelo B aún no he enviado, pese a que el aula está lista, en razón que el fin de semana, hoy día, desde hace un buen rato, observo que está cerrado. Digamos que han retirado la página de la, del aula virtual, por alguna razón de mantenimiento, alguna cuestión que haya tenido la Universidad Central. Bien, entonces vamos a comenzar la clase con el tema uno para los dos paralelos, ¿no? Y a la siguiente semana iremos trabajando paralelo a paralelo por separado, de acuerdo sobre todo al compromiso de trabajo con el paralelo A. Con el B no hay problema porque estamos en el aula de clases. Muy bien. Em, lo que corresponde trabajar en esta semana, a ver, voy a compartir pantalla y entonces para poder desarrollar el proceso académico. Bien, creo que ya está ahí la temática en diapositivas, ¿no? La ética como ciencia filosófica y la filosofía de la educación. Hay que decir de entrada que la filosofía está reconocida en la epistemología como la ciencia mayor, la madre de todas las ciencias, la ciencia universal, la ciencia general, la ciencia originaria, la sabiduría, etcétera, etcétera. Algunas acepciones que nos invitan a abordar la filosofía. Desde luego, la filosofía es una ciencia, es la ciencia mayor, dentro de lo cual están concebidas todas las ciencias habidas y por haber, inclusive la tecnología, ¿no? Y obviamente también la ética es una ciencia o una disciplina filosófica, ¿no? La educación también se basa, se fundamenta en la filosofía. La filosofía como reflexión humana es inherente a todos los seres humanos. Todas las personas que tenemos medianamente, digamos, una inteligencia, que tenemos los sentidos completos, aunque tengamos algún problema de lesión, inclusive en nuestro cuerpo, de enfermedad, pero estamos en capacidad de reflexionar. Entonces, la filosofía es inherente al ser humano. Cuando generamos una idea, cuando pensamos en el mundo, cuando nos miramos nosotros mismos, cuando queremos observar el futuro, hacernos unas perspectivas, unas proposiciones de lo que a lo mejor le espera al mañana, cuando nos ubicamos nosotros en un contexto, etcétera, etcétera. Inclusive cuando hablamos del amor en términos de reflexión, también estamos haciendo filosofía. Entonces, la filosofía es transversal a lo humano, ¿no? El ser humano por ser humano es un ser con reflexión filosófica, ¿ya? Entonces, la filosofía, al ser una actividad como reflexión, al ser una actividad propia del humano, surge con el deseo humano de comprender, de explicar, de preguntarse sobre el mundo, es decir, sobre el mundo macro, el mundo meso, el mundo micro, el mundo inconmensurable en la inmensidad y también el mundo en el átomo, en la célula, es decir, en lo micro, que hoy ya tenemos conocimiento a través de la tecnología, por ejemplo. Entonces, en ese mundo amplio y pequeño es que hacemos reflexión filosófica sobre la vida, el origen, el fin de la vida,
el futuro de la vida, es decir, la vida entendida como lo biológico corpóreo, ¿no? Como aquello que tiene capacidad de reflexionar, de vivir, de pensar, ¿no? Mucho más allá de solamente la vida biológica, de las plantas, de los animales, ¿no? Y también sobre sí mismo, sobre cada persona, sus reflexiones mismo sobre qué hago yo en este mundo, quién soy, ¿no? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué cultura tengo? ¿Por qué vivo en este mundo? ¿Por qué comprendo al mundo de esta manera? Etcétera, etcétera. Entonces, la filosofía como tal nace de esa capacidad propia del humano de asombrarse, de asustarse, ¿no? De buscar explicaciones, ¿ya? De buscar explicaciones, de dudar, de la necesidad de encontrar sentido a la existencia, es decir, de encontrar razones para qué y por qué estoy yo aquí, qué estoy haciendo. Y ese es el sentido filosófico. Quizá el ser humano, cuando reflexiona filosóficamente e investiga como tal, deja de ignorar y se vuelve más libre. Todo ser humano, al preguntarse por el bien, la verdad o el propósito, está filosofando. ¿Sí? Está filosofando. Ustedes, en su calidad de seres humanos y más aún en su calidad de estudiantes universitarios, todo el tiempo están filosofando. Pero de repente no estamos abordando como tal la pedagogía, la psicología, y las diferentes asignaturas son asignaturas que están dentro de la filosofía y por tanto los razonamientos más grandes, más amplios, son filosofía, ¿no? Implica entonces cuestionar lo que nos han dicho, lo que nos han explicado, lo que nos han dado, hacer pensamiento crítico, pensar más allá de mis narices, como diríamos, ¿no? Más allá de lo inmediato, es decir, mirar a las estrellas, mirar a la oscuridad, mirar al bosque, para saber diferenciar entre lo uno y lo otro, buscar respuestas a lo existente y a lo no existente también. Eso como actitud, pero como filosofía hay que decir claramente que no está al alcance de todos la filosofía. Hay que abordarla desde la epistemia, desde los conceptos propios de la disciplina, y eso no es común a todos, ¿no? Es mucho más alta que las otras ciencias el acceder a la filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo se le ve a la filosofía en el plano de ciencia, ¿no? Es una ciencia, es una disciplina que busca comprender los fundamentos más iniciales y más finales del conocimiento, fundamentarle al conocimiento, darle un carácter verdadero al conocimiento, la existencia, la moral, la realidad, con el razonamiento lógico y crítico. Aquí funcionan dos subciencias de la filosofía mismo, la lógica y la crítica, ¿no? Para hacer razonamientos profundos, razonamientos hasta cierto punto que son verdades, hasta cierto punto que son verdades, porque también la verdad se va transformando. No todo es verdad y lo que es verdad hoy deja de ser verdad para mañana, pero sí para darle un sustento, para darle un carácter epistémico, para darle un carácter que sea irreversible de lo que es filosofía, de lo que es ciencia y de lo que no lo es, ¿no? El objeto de estudio de la filosofía, porque la filosofía como epistemia tiene un objeto de estudio, una cosa en sí sobre lo que aborda esta ciencia. Y esta ciencia aborda sobre las ideas más abstractas, más generales, más plasmáticas, ¿no? Sobre el ser como tal, la cosa en sí, ¿no? Sobre el ser en todo caso, ser un ser material, un ser ideal, pero ser, lo existente, sobre el conocimiento, ¿no? Sobre la verdad, sobre la justicia y la mente. Ese es el objeto de estudio, así de forma muy concreta, que aborda la filosofía. Cuando estamos abordando abstractamente lo que es el ser, el conocimiento, la verdad, la justicia, quizá como aspectos más relevantes de la filosofía y de la ética, estamos filosofando. Estamos filosofando. Cuando no le damos una definición tan, concreta, cuando más bien buscamos nuevas acepciones, nuevos pensamientos, nuevos razonamientos, estamos filosofando. Y ese es el objeto de estudio de la filosofía, ¿no? Como toda ciencia, la filosofía tiene un método.
Toda ciencia, para ser ciencia, debe tener un método. En el caso de la filosofía, el método es no es el experimental, digamos, ¿no? No es el método propio de las ciencias naturales. La filosofía emplea el análisis lógico, el análisis conceptual, la argumentación, la reflexión como métodos, el diálogo, la dialéctica, ¿no? A través de ese medio es que se va abordando el mundo. No necesita ir a hacer experimentación con objetos reales concretos, como hace la matemática, como hace la biología, como hace la medicina. La filosofía implica un análisis general. Obviamente, como ciencia, quienes lo hacen son personas que se han dedicado a filosofar, a pensar en el mundo, a explicar el mundo. ¿Ya? Entonces, ese es el método de la ciencia, ¿no? Y tiene algunas ciencias o disciplinas dentro de sí, la epistemología, la ética, la lógica, la filosofía política, la estética, la religión inclusive, la metafísica, esas son sus disciplinas. A través de esas disciplinas se explica más en específico con objetos concretos la filosofía. ¿No? Como filosofía también debe haber un rigor metodológico, ¿no? La filosofía usa métodos racionales que priorizan la razón, no la praxis, sino la razón, ¿no? Esa capacidad de asombrarse, de pensar, de reflexionar, de analizar, sintetizar, de deducir, de extrapolar, eso tiene que ver con lo racional propio de lo humano, ¿no? Y de sistematizar para encontrar respuestas a problemas complejos o inclusive problematizar más la realidad. ¿Ya? Entonces, la filosofía también tiene que ver con construir teorías, axiomas, teoremas, ¿no? Desarrollas marcos teóricos, fundamentos que explican los fenómenos más abstractos de las ciencias. ¿Sí? Eso hace la filosofía. Por ejemplo, la física, cuando llega a explicar cosas que no están explicadas, está filosofando. La matemática, la sociología, la antropología, etcétera, la pedagogía, la psicología, cuando superan lo explicado, cuando se va un poco hacia más adelante, cuando miran en un fenómeno, en un inmenso marco, entonces estamos filosofando, estamos construyendo nuevas teorías, nuevas formas de explicar el mundo, porque la teoría explica el mundo. A veces se equivoca también la teoría, ¿no? Es interdisciplinaria la filosofía, dialoga con otras ciencias. Quizá algunas son más cercanas, otras son más lejanas, pero probablemente las más cercanas son la física. La física se dice que es un poco de física mismo, de explicación de la naturaleza, de los movimientos, de los fenómenos de la naturaleza física, pero gran parte es filosofía, dicen los que analizan la física, ¿no? La biología también tiene muchísimo de filosofía, porque se aborda los fenómenos corpóreos, los fenómenos de la existencia vital, ¿no? Desde el plano de lo individual y desde lo general, la vida. Por ejemplo, estos días que han hecho supuestamente un viaje alrededor de la Luna, están tratando de mirar si hay vida por allá. ¿Y qué es vida? ¿Qué mismo es la vida? ¿De qué manera se presenta? Para nosotros los humanos la vida es de una manera explicada, probablemente fuera de nuestro planeta, fuera de nuestra corporeidad vital, habrán otras formas. Posiblemente es llamada vida, posiblemente no es llamada vida. Otra ciencia es la psicología, porque estudia la conducta, el comportamiento individual y también social, ¿no? En lo individual, en tanto lo que hace el cerebro de cada persona, las diferencias entre unos y otros en la capacidad de pensar, de razonar, de reflexionar, ¿no? En sus formas de tener un comportamiento social. Eso aborda la psicología y también la sociología, ¿no? Pero claro, la sociología no se mete en el cerebro de la gente, no aborda lo cerebral, sino más bien lo social, las relaciones, las formas de vida, ¿no? De vida social, los grupos, las culturas, eso aborda la sociología y también junto a la sociología la antropología en la contribución al pensamiento científico, ¿no? La filosofía
forma la base estructural del conocimiento científico. Siempre le da un sustento como tal. Siempre las ciencias buscan lo que dice la filosofía, ¿no? Siempre logran, para hacer ciencia, logran entonces explicar desde lo filosófico para bajar hasta lo científico concreto. Entonces, la filosofía como ciencia. La filosofía también es una herramienta de pensamiento, pues. Claro, es una herramienta que invita al ser humano a pensar más allá, a pensar mucho más lejos de lo que a lo mejor están pensando los científicos particulares, ¿no? Da respuestas, busca respuestas, a veces los hay, a veces no, sobre la existencia de algo, ¿no? O la no existencia de algo inconmensurable, por ejemplo, siempre está buscando la razón de la existencia de otras vidas, de otras formas, está explicando sobre el conocimiento, sobre la verdad, sobre la moralidad, la belleza, la fealdad y desde luego también sobre el propósito que las personas tenemos de la vida, nuestros grandes objetivos de vida, qué queremos, a dónde vamos, ¿no? Obviamente la ética es una rama esencialmente de la filosofía y cuando se aborda la ética, como va a pasar en este semestre, le abordaremos como ciencia filosófica, ¿no? Es decir, la filosofía también aborda lo moral, los valores, los fines, los principios del humano, las normas que rigen el comportamiento humano, ¿no? Para unos del bien, para otros del mal, ¿no? Las reglas sociales, es decir, cómo la ética nos permite o nos hace o nos explica o nos permite analizar los comportamientos, las conductas humanas, tanto en lo íntimo personal cuanto en lo social. Entonces, la ética es una ciencia fundamental de la filosofía. Quizá las dos más fuertes ciencias, disciplinas filosóficas, la lógica y la ética, quizás son lo que más se aborda, ¿no? El valor de la filosofía y de la ética. ¿Cuál es el valor? ¿No? Que nos permiten hacer un autoconocimiento de nosotros, comprendernos, comprendernos cada uno, quiénes somos, quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi origen, ¿no? ¿Qué busco? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué el contexto me mira así? Eso es un autoconocimiento filosófico ético. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis más altos valores? Desde luego, en lo filosófico ético no se puede decir que la sociedad no tiene valores. Eso es un error conceptual. Todas las sociedades tienen valores. Quizá varían entre culturas, varían entre tiempos, pero al final todas las culturas, todas las sociedades tienen valores. Inclusive hay valores un poco más particulares de las ciudades, del campo, de ciertos grupos, de edades, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, nos hace ser capaces de mirarnos como seres pensantes, sapientes, ¿no? Como seres que estamos tratando de explicar y explicarnos el mundo. También permiten un desarrollo moral, ¿no? La ética, la filosofía nos colaboran para mirarnos como seres morales, como seres culturales, como seres anclados a modos, a formas de acción cultural, ¿no? Por eso es que el desarrollo de la filosofía y de la ética nos permiten adecuarnos a una realidad, ¿no? Contextualizarnos o no contextualizarnos en realidades. Eso nos pasa cuando, por ejemplo, migramos a otro lado, cuando inclusive nuestra misma familia, cuando vamos a visitar a nuestros familiares, a pesar de ser nuestra familia, miramos son distintos a nosotros. En el aula de clases pasa también. Entonces, nos permite ubicarnos en la moralidad, ¿no? En esos valores culturales, sociales, adquiridos y transformados, pero por grupos amplios sociales, ¿no? Mejora la convivencia social, desde luego que la filosofía mejora la convivencia social, pues,
Claro, porque promueve una convivencia justa, equilibrada, ¿no? A manejar valores adecuados en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el respeto, la consideración, la interculturalidad, la aceptación a otros, a otras personas, la solidaridad entre varios. Entonces, la ética, la filosofía nos ayudan a ser mejores seres humanos. Y ahí las diferencias entre unos y otros, cómo nos ven a unos, cómo nos ven a otros del resto, o cómo me veo yo en el grupo. A veces parecería que yo me desubico en un grupo y a veces parecería que yo me acojo bien o me acogen bien en el grupo. Eso tiene que ver con la filosofía, con la ética y con la moral, ¿ya? Me permite también, desde luego, tomar decisiones responsables. Claro, cuando yo ya tengo un alto nivel de reflexión, cuando yo soy capaz de autorregularme, de independientemente tomar decisiones, entonces significa que he abordado la ética, la filosofía y tengo impregnado en mi conciencia, ¿ya? Entonces, ese elemento es vital para aceptar y que me acepte, ¿no? Y ser aceptado, digamos. También me permite afrontar la incertidumbre. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas ignorancias sobre el mundo, sí, sí, en diferentes aspectos. Y con la filosofía yo puedo, de alguna manera, abordar lo que me asusta, lo que me da miedo inclusive, lo que a veces no me permite tomar una decisión. Es decir, la filosofía me permite afrontar los dilemas, los problemas, los conflictos, la complejidad, la incertidumbre, ¿no? Propia de la vida y hoy más que nunca. Así que ese es un papel vital en lo valórico que tiene la filosofía y la ética en lo humano. Algunos conceptos de filosofía, los más, quizá desde la visión del maestro, los que más a ustedes podrían servirle, en razón de que abordaremos la filosofía, la filosofía, pero bueno, más que la filosofía, la ética, desde el lado de la ética profesional. Entonces, por ejemplo, Epicuro, filósofo de griego de antes de Cristo, del 341 al 270 antes de Cristo, gran filósofo griego, dice que la filosofía es una actividad que procura con discursos y razonamiento la validez, la vida feliz, es decir, a través del razonamiento. ¿Sí? Una vida feliz. Quien hace filosofía es feliz porque explica el mundo, dice pues Epicuro. Séneca nos dice que la filosofía es la sabiduría de la perfección del alma humana. La filosofía es del amor, de la investigación, de la sabiduría. Eso nos dice Séneca, Lucio Aneo, ¿no? Así nos plantea. La filosofía es la sabiduría de la perfección del alma humana. Es decir, el ser humano, su cerebro, su espíritu están bien cuando conocen, cuando explican, ¿ya? Porque nos genera también amor, afecto hacia la investigación de la sabiduría de la vida filosófica. Cicerón, Marco Tulio, nos dicen que la filosofía es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y de sus causas y principios que todas ellas se contienen. Mire usted, la filosofía es la ciencia de los primeros principios, dicen ellos. ¿Sí? De sus primeros principios, la ciencia más original, la ciencia más primigenia que nos explica el mundo. Santo Tomás de Aquino nos dice que la filosofía es el conocimiento de las cosas por sus razones más elevadas, ¿sí? El conocimiento de los objetos, pero ya razonados, explicados. George Berkeley es un filósofo propio del idealismo subjetivo, una de las corrientes filosóficas. Dice que la filosofía no es más que el cultivo de la sabiduría y la búsqueda o investigación de la verdad, que la filosofía es un buscar permanente de la verdad humana, ¿no? Emmanuel Kant, la filosofía nos dice que es la ciencia de los últimos, de los fines últimos de la razón humana. Y uno contemporáneo, Ponce de León, nos plantea que la filosofía es la ciencia de las razones o causas supremas de todas las cosas. Así que miren ustedes con lo que se
introdujo hasta antes, en las diapositivas anteriores, para llegar a esta diapositiva de unos que yo les he denominado grandes conceptos de la filosofía. Está en el sentido de explicar las cosas más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y están también en el hecho de que la filosofía es sabiduría, de que nos permite explicar el mundo, la realidad, de que la filosofía nos da sabiduría, de que nos permite acceder a la verdad para buscar otras verdades permanentemente. Por tanto, la filosofía es la ciencia más general, es la sabiduría. Obviamente, la filosofía se ubica en los modos de producción. No todos los tiempos, no todos los momentos, la filosofía era la misma, ¿no? La filosofía como tal está dentro de los modos de producción porque el modo de producción es la forma como se organizan los medios y las relaciones de producción para satisfacer necesidades de una sociedad cualquiera con el trabajo de por medio. Es decir, el modo de producción es cómo se produce las cosas en los diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, en el esclavismo se producía de una manera, en el feudalismo de otra manera, en el capitalismo de otra manera y en el socialismo, comunismo de otra manera. El modo de producción es explicado por la ciencia del materialismo histórico y describe cómo los seres humanos trabajan y producen bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, eh, en cada momento los seres humanos viven y trabajan de una manera distinta, ¿no? Producen bienes de una forma distinta. Por ejemplo, en el feudalismo era una producción agrícola. En el esclavismo era también agrícola, pero era más rudimentaria. En la comunidad primitiva apenas se producía para sobrevivir, ¿no? Los seres humanos eran nómadas, poco a poco se volvieron sedentarios. Bueno, toda esa explicación del materialismo histórico sobre la evolución de lo humano o sobre la transformación de lo humano, ¿no? Entonces, esos modos de producción tenían sus propias formas de explicar el mundo, cada uno de ellos en su propia realidad. ¿Sí? Y los modos de producción estudiantes, entonces, se conforman de dos componentes fundamentales, todo modo de producción, desde la comunidad primitiva hasta el socialismo comunismo, ¿no? Por un lado, las fuerzas productivas, que la conforman los trabajadores, los que producen intencionalmente, los que trabajan, y las relaciones de producción, como unos y otros se interaccionan en el proceso de la producción. En el capitalismo, por ejemplo, por un lado están los dueños de los modos de producción, están los banqueros, están los industriales, están los hacendados y en el otro lado los obreros, los campesinos, los que producen. ¿Ya? Entonces, los modos de producción a través de la historia han sido estos, explicados largamente y nada nuevo ha habido en ya varios años, varias décadas de explicar la sociología de los modos de producción o materialismo histórico. La comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, capitalismo y socialismo. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Luego explico con detalle, pero eh, cada momento de la historia ha tenido esta evolución de los modos de producción. La estructura del modo de producción, como dije hace un momentito, se compone de dos elementos, fuerzas productivas y relaciones de producción, ¿sí? Ahí me explico yo la filosofía, o las ciencias en general, o la ideología, o el arte, la cultura, ubicando bien qué son las fuerzas productivas y qué son las relaciones de producción. Las fuerzas productivas, como su nombre lo dice, es el trabajo físico, el trabajo intelectual, de las personas. Por ejemplo, ustedes van a ser maestros, ¿cuál será su fuerza productiva? Ser trabajadores intelectuales. La ciencia también es una forma elevadísima de fuerza productiva. Los recursos naturales, la tecnología, el conocimiento, las habilidades para la producción, todo eso son fuerzas productivas. Fuerzas productivas. Hoy fuertemente mediada por la tecnología,
fuertemente mediada por la tecnología, inclusive superando a la ciencia. ¿Ya? Pero no tampoco por ello descartamos los recursos naturales. No por ello descartamos el conocimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? La especialidad, porque si no, no sería necesaria la universidad, la profesión. Y en esas fuerzas productivas hay un factor vital, vital, fundamental, es el trabajador y sus capacidades físicas e intelectuales. Ese es el aspecto vital de las fuerzas productivas del modo de producción, cualquiera de ellos, los que hemos mirado hace un ratito, ¿no? Y las relaciones de producción son los intercambios sociales entre individuos en el proceso productivo. Son esas relaciones múltiples, variadas, distintas, que se dan entre los humanos con los fines de producción. Estas relaciones generan clases, grupos sociales distintos. Unos tienen, otros no tienen. Estas relaciones incluso generan castas cuando son sociedades monárquicas, sociedades feudales, sociedades de apellidos como por ejemplo la española, la inglesa, en pleno capitalismo siguen siendo sociedades casi casi de castas sociales, ¿no? Y esos grupos participan de una o de otra manera en el poder. Unos detentan el poder, otros trabajan porque no tienen opciones más, no tienen cómo más hacer sino vender su fuerza de trabajo, trabajar para producir, ¿no? Entonces, ¿cómo participamos todos en el poder, en el intercambio, en el beneficio, en la riqueza y su aprovechamiento? Cada modo de producción ha tenido dos grupos sociales, dos clases sociales en disputa, en pugna. En el capitalismo, los obreros y una gama de tipos de clase social obrera, y los empresarios y el Estado al otro lado. Siempre ha sido así. Y mientras sea capitalismo, seguirá siendo así. Y esto entonces, en el modo de producción, con sus dos aspectos vitales, fuerzas productivas, relaciones de producción, subyace la base y la superestructura social. La base social económica, la base económica, digamos, que está integrada por las relaciones de producción en el modo de producción. La base económica está integrada por quién tiene el poder y quién no lo tiene. Condiciona la estructura del Estado, de las personas, de las instituciones. Unos son dueños de grandes riquezas, otros son dueños apenas de su propiedad personal y otros no tienen propiedad. Base económica de clases, base económica desigual, ¿no es cierto? Unos tienen y otros no tienen, ¿ya? Aunque son parte importante de la producción, aunque son los que producen, pero no llegan a tener riquezas porque no tienen, no son parte del poder, ¿no? Y al otro lado, las ideas de esa base económica, es decir, la superestructura social, ¿ya? Es decir, la ideología, la política, la justicia, la educación, la ciencia, la filosofía, la ética, son formas de pensar dado el modo de producción. Según sea las relaciones de producción, según sea la base económica, son las relaciones de producción y por tanto la superestructura social. Pensamos y actuamos de una manera dependiendo dónde estamos en la superestructura social. Entonces, la superestructura se forma de las ideas, de los sistemas, de las ciencias, de la educación, de los valores, de la ética, ¿sí? Que tenemos de forma distinta en cada modo de producción, ¿ya? Entonces hay una correlación lógica entre base y superestructura, pero la filosofía está en la superestructura, en el mundo de las ideas, devenidas de el trabajo, devenido de las fuerzas productivas, devenido de la base económica. Ahí es que ubicamos la filosofía. Entonces, primero trabajamos, primero vivimos, primero comemos, primero nos relacionamos y de ahí tenemos formas distintas de pensar. Ustedes son como son porque tienen
o están anclados a un tipo de superestructura social dentro de una base económica y de un modo de producción. Estudiantes de noveno A y de noveno B, ¿ya? Ahí se explican ustedes por qué ven al mundo así, por qué se miran así, porque tienen esa forma de pensar en los valores, de actuar, de hacer educación, etcétera. ¿Ya? No, no lejano está también el tema de la comunicación, el tema de la tecnología, de las TICs, básicamente, de las redes sociales, que se convierten en elementos fundamentales de base económica para generar en nosotros formas de pensamiento como somos ahora. ¿No? Ahora es propio la individualidad, el individualismo, el resolver cada uno de sus problemas, las relaciones hoy por hoy entre personas, entre parejas, etcétera, son relaciones rápidas, relaciones no duraderas, relaciones simples, porque el mundo es así, porque la superestructura es así, ¿no? Entonces, ya ubicando lo que es filosofía, la filosofía en el modo de producción, etcétera, estamos en condiciones, mis queridos, queridas estudiantes, de meternos en la filosofía un poquito más, ¿no? Entonces, la filosofía, y haciendo un poco la síntesis, es la ciencia más general que explica la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. Esa es la definición más actual, más avanzada de lo que es filosofía como ciencia. ¿No? Es el estudio de las cuestiones, del abordaje de las cuestiones fundamentales, esenciales, sobre la existencia, el conocimiento, la moralidad, la mente, el lenguaje, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, juega un papel fundamental en la filosofía. Es como la base del pensamiento, porque tenemos capacidad de pensar con un idioma. Si no, sería imposible hacer filosofía. Bueno, no quiero meterme en esto que es pensamiento y lenguaje, se llama un poco esta disciplina de la filosofía. ¿Ya? Entonces, ahí están las ciencias, la metafísica, la epistemología, que es de nuestro interés, ¿no? Aborda el conocimiento, el origen, límites, justificación, contexto. ¿Sí? Es una rama filosófica que ubica también se llama filosofía de la ciencia, la epistemología, ¿no? Filosofía de la ciencia, teoría de la ciencia se llama también, fundamento de la ciencia la llaman también, ¿ya? Em, y la ética, que un poco más en detalle lo abordaremos nosotros, pero ubicando a la ética, a la filosofía, en lo epistemológico, en lo epistémico, que yo siempre suelo fundamentar y así será todo el semestre con ustedes, ¿no? Entonces, la ética se ocupa de la moralidad, de los principios y fines de la conducta humana y la ciencia o la disciplina concreta que se llama filosofía profesional o ética profesional, más en los últimos años, en las últimas décadas, quizá desde finales del siglo pasado e inicios de este siglo y más en este siglo, le han dado en llamar deontología, la ciencia del deber, la ciencia de la obligación se la llama, ¿no? La ciencia de los valores profesionales, ¿ya? Y todo eso abordaremos durante el semestre. Y claro, la lógica, porque es la ciencia del correcto, de la correcta organización de las ideas, del correcto pensamiento, la lógica, ¿ya? Y la estética, que también va junto, que es la disciplina que aborda la belleza, el arte, la cultura en tanto productora de arte, ¿no? Y que bueno, no lo abordaremos nosotros, pero ahí está ubicado la filosofía y la ética. Y finalmente, la filosofía de la educación, ¿no? La filosofía de la educación. Bueno, la educación como un servicio, como un derecho, como una práctica social, desde luego tiene que fundamentarse en la filosofía, ¿ya? Porque el papel esencial de la filosofía es la formación de los individuos, ¿no? La formación en el conocimiento en general, en los valores también, ¿ya? Es decir, fundamenta en propósitos humanos, en valores, en nuevas realidades.
De manera que la filosofía es vital en la educación. Varias cosas que hace la filosofía orientan a la educación. Por ejemplo, le dan un carácter ético moral a la educación, la filosofía. Una orientación ético-moral, ¿no? Es decir, lo ubica en los valores, en los principios, lo ubica en las costumbres, en las tradiciones fundamentales que tienen los sujetos educables, ¿no? La justicia, la equidad, el respeto, entre otros, la virtud, entre otros, ¿ya? Entonces, proporciona una orientación ética moral de uno u otro tipo. Dicho de otra manera, por ejemplo, si es que es una educación confesional católica, esa educación tendrá una filosofía, claro. Una educación laica, amplia, abierta, tiene estas orientaciones ético-morales. Y si es que es una educación en el capitalismo, por ejemplo, en los países, en los grandes países capitalistas, tiene una concepción de acuerdo a sus realidades. Y lo mismo pasa en los otros pueblos y naciones alternativos, como por ejemplo nuestro país, ¿no? Orientan los propósitos a la educación, a ver a dónde van, qué se busca, qué se quiere, qué propósitos buscar, para qué educar. ¿Para qué educar en estos tiempos de complejidad, de inseguridad, de transformación, de TICs? ¿A dónde va el ser humano? ¿Qué queremos hacer con el ser humano? Ujú. ¿Educarle solo las manos para que sea mano de obra o educar el pensamiento para que, aparte de que conozca la ciencia particular, también sea un ser humano crítico, un ser humano transformador de la propia realidad, ¿no? La filosofía da las herramientas para criticar al sistema educativo, para transformarlo, para cambiarlo, dado el desarrollo del mundo y esa lucha de clases que siempre estará vigente allí. Entonces es un papel fundamental que tiene la filosofía en la educación. Da un pensamiento crítico, claro. Si no fuera por la filosofía, por la ética, quién sabe, se haría una educación confesional, antirreflexiva, bancaria, en donde solamente seríamos nosotros o serían ustedes como receptáculo donde se le meten los conocimientos sin posibilidad de razón, de reflexión. Pero es la filosofía la que fomenta la posibilidad de hacer pensamiento crítico, ¿no? Desarrolla la metodología, las teorías, desarrolla el conocimiento acorde a los últimos acontecimientos del mundo, a los últimos descubrimientos, hace que el maestro tenga la necesidad de cada vez estar en más alto nivel de preparación, de que los planes y programas recojan lo que pasa en el mundo, en la transformación de las ciencias, ¿eh? El fortalecimiento de la autonomía, de la libertad que deben tener los jovencitos, los chicos, para educarse. Y cuando ustedes salgan, entender al ser humano al que van a servir también como un ser autónomo, un ser libre, un ser crítico y asumir la educación desde esa realidad. Ajá. La democracia en el capitalismo que vivimos, probablemente en otros modos de producción no hablaríamos de esta democracia, cursi democracia, cuasi democracia que tenemos, pero al fin democracia. Entonces, mire qué trascendente la filosofía para la educación. Y claro, a la pedagogía, la filosofía le aporta con la perspectiva teórica para la práctica educativa general, ¿no? La filosofía trata el conocimiento, la verdad, el aprendizaje, el fin de la educación y la propia formas de enseñanza. Establece principios éticos, epistemológicos, estéticos para la educación. ¿Sí? Orienta en las estrategias de enseñanza, aprendizaje, por dónde ir, para qué una u otra forma de enseñar, como el conductismo, el constructivismo, el conectivismo, la pedagogía crítica. ¿Ya? Fundamenta la reflexión crítica de la educación para cuestionar lo tradicional y para transformarlo. Entonces, la filosofía aporta grandemente a la pedagogía.
Pero claro, dependiendo qué filosofía sea la que estamos planteando. Y hasta ahí, estudiantes de noveno A y noveno B, tiene que ver con la clase de la semana uno. Entonces, hemos abordado cuatro aspectos fundamentales, ¿no es cierto? La filosofía como actitud humana, inherente a todos, los modos de producción y la filosofía y la ciencia en los modos de producción, ¿no es cierto? La filosofía de la educación, ¿qué hace? ¿Qué aporta? ¿Para qué sirve la filosofía a la educación? Y finalmente, la filosofía y la pedagogía, es decir, como la pedagogía, la ciencia de la enseñanza, ¿no? Entonces, cuatro aspectos fundamentales que nos dejan un marco contextual, científico, epistémico, de lo que más adelante trataremos. Bien ubicadito, quizá, y siendo lógicos, podríamos empezar con los modos de producción. Luego podríamos abordar o analizar la filosofía como actitud, luego como ciencia, y de ahí entonces la filosofía y sus aportes a la educación y a la pedagogía, ¿no? Obviamente en los materiales del aula virtual están documentos, están PDFs que nos ayudan a fortalecer lo que el maestro está explicando y que nos dan fundamento. Y justamente de estos mismos materiales es sacada la información para la clase que estoy haciendo ahorita. Bien, estoy despidiéndome. Se les entregará el material que debe ser analizado por ustedes, ¿no? Buenas noches.